seminario. Mi nombre es Natalie Bailer, soy alumna de doctorado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y trabajo hace tiempo en la sección de patógenos entéricos del Departamento de Bacteriología del Laboratorio Central de Salud Pública del Paraguay, que sería el laboratorio de referencia nacional. Mi presentación está dividida en seis partes: una pequeña introducción, los antecedentes en el Paraguay, cuáles fueron son los objetivos de mi trabajo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Ya para empezar en el tema, podemos decir que Escherichia coli sigue siendo una de las causas más frecuentes de infecciones bacterianas en humanos, y que aunque antiguamente se clasificaba o históricamente en función a la serología, se han utilizado los términos de virotipo o patotipo para referirse a un grupo de cepas de una sola especie que causa enfermedad en el hombre a través de un conjunto común de factores de virulencia. Actualmente se clasifica E. coli en dos grandes grupos de patotipos patógenos, digamos, para el hombre. Por un lado están las E. coli diarrogénicas y por otro lado las extraintestinales. La diversidad de E. coli y sus clones patógenos se debe básicamente a la llegada continua de diferentes determinantes de virulencia a la población desde otras E. coli o inclusive desde otras bacterias entéricas patógenas como pueden ser Salmonella, Shigella o Yersinia. Y solo la combinación más exitosa de estos factores de virulencia, que fueron adquiridos normalmente por transferencia genética horizontal, va a persistir para convertirse en algún patotipo específico. Ya podemos definir ya en el tema específico a Escherichia coli productor de toxina como una bacteria que se caracteriza por la capacidad de producir potentes citotoxinas codificadas en el cromosoma bacteriano que inhiben la síntesis proteica. Y además de poseer este conjunto de determinantes genéticos asociados con la virulencia, existen otros determinantes genéticos como ser los de la colonización e inmunomoduladores. En algún momento se denominó a un grupo, a un subgrupo de las E. coli productores de toxina Shiga como E. coli enteromorrágica. Este término fue utilizado originalmente para clasificar a un subconjunto de las STEC que tenía sobre todo una capacidad de producir enfermedad más alta, siendo el prototipo de este grupo E. coli O157H7, y que además de expresar la toxina, presentaban otros atributos como ser el gen EAE de adherencia íntima y el plásmido EGEC. Sin embargo, posteriormente y después sobre todo del brote de Alemania, en el año 2011 se demostró que la ausencia de alguno de estos marcadores de virulencia, como por ejemplo la ausencia de EAE, no necesariamente indica que un aislamiento sea menos virulento, lo que llevó al uso como término más general de las STEC actualmente, y de esa manera se las llama, digamos. Esta bacteria tiene una compleja patogenicidad a través de una gran variedad de factores de virulencia que van desde toxinas, islas de patogenicidad, plásmidos, factores de adherencia, factores putativos, sin embargo hay que recalcar acá que los rasgos claves para la virulencia son la toxina Shiga y los factores de adherencia. Entonces, ya hablando de su factor digamos, de patogenicidad principal, que es la toxina Shiga, podemos decir que estas toxinas se codifican, o sea, los genes que codifican por estas toxinas se encuentran insertos en el genoma de bacteriófagos lambdoides, que pasan la mayor parte de su tiempo o ciclo de vida integrados como profagos en sitios específicos del cromosoma bacteriano, y que se dividen básicamente en dos tipos, que son toxina Shiga 1 y toxina Shiga 2. Cada uno de estos tipos a su vez se dividen en subtipos.
siendo la toxina SHIA-2 mucho más importante como factor predisponente para el desarrollo de enfermedades graves como ser el síndrome urémico hemolítico. Se ha visto que la toxina SHIA-2A seguida de la toxina 2D, sobre todo la variante, y la toxina 2C se asocian a síndrome urémico hemolítico, y inclusive también se ha visto que cuando la toxina el subtipo 2C se vuelve, digamos, se vuelve aún más peligroso cuando se asocia a la toxina 2A. A su vez, ya hay un consenso también que la presencia de la toxina 2A con algún factor de adherencia, ya sea el EAE o el AGGR, que sería un factor de virulencia que se encuentra en otro patotipo, que es E. coli enteroagregativa, eh, eh, ayuda, digamos, o predispone mucho más al síndrome urémico hemolítico. Aparte de estos, de la toxina SHIA, que es el principal factor de virulencia, existen otros factores que son necesarios para el establecimiento de la enfermedad, como ser factores de adherencia. Estos factores de adherencia normalmente están codificados en islas de patogenicidad, siendo la isla LE la más importante de todas. Esta isla contiene el gen EAE que codifica por la intimina y que desempeña un papel fundamental en la colonización intestinal, produciendo la lesión de adhesión y borrado. Y a su vez, esta isla contiene también otros genes como ser el TIR o receptor de la intimina traslocado, el TCP, y las proteínas S, que son las que van a producir o generar el complejo aguja para la inyección de todos los factores que se necesitan para a esta lesión. La isla LE puede estar ausente, sin embargo, y existen otras islas de patogenicidad como ser la LAA o locus de adherencia y autoagregación, que está organizada en 4 módulos y está conformada por 80 genes, y cuyo marcador más importante es el gen HES o GES, ¿verdad? Que es el que codifica por las proteínas que participan en el proceso de autoagregación y adherencia. También como factores de virulencia importantes están los plásmidos. Uno de los plásmidos, y probablemente el más importante, es el plásmido P o 157, que se encuentra en la mayoría de las E. coli productor de toxina SHIA o 157. Y en este plásmido se encuentran codificados varias adhesinas, y se encuentra también codificada la enteromolicina, que es una proteína perteneciente a la familia de las citolicinas, que desempeña un papel sobre todo en la lisis de los eritrocitos, para que la bacteria adquiera el grupo hemo que necesita para su sobrevivencia. Además, existe otro plásmido también, aparte de otros plásmidos más, pero uno de los importantes es el plásmido P o 113, que codifica por varios factores de virulencia, sobre todo en cepas que son LE negativas. Está claro que la evolución de STEC puede producir nuevas amenazas a nivel de salud pública, y por eso en el año 2018 un grupo de expertos reunidos en Italia, de la FAO, trataron de llegar a un consenso para definir cuáles son realmente las bacterias más riesgosas desde el punto de vista sobre todo del alimento para el hombre, ¿verdad? Y en este consenso se vio que el riesgo de la enfermedad grave por las infecciones de STEC se predice mucho mejor en función de los factores de virulencia que están codificados por los genes, y no tanto en función de los serogrupos. Según los conocimientos científicos actuales, y ya como consenso de este grupo de expertos, se define que la presencia
de STEC subtipo 2A, STX2A, con asociada a EAE o al factor AGGR, tiene un gran potencial de causar desde diarrea con sangre, pero también síndrome urémico hemolítico, seguida por STX2B, 2C y 1A. Los demás subtipos también pueden causar enfermedad en el hombre, pero el riesgo de causar enfermedad grave es mucho más bajo y en realidad va a depender más de otras, otros factores como ser la dosis ingerida, la susceptibilidad del huésped y inclusive el uso de antibióticos. Ya entrando en el tema de nuestro país, en Paraguay, un ratito, disculpen. La vigilancia del síndrome urémico hemolítico e infecciones causadas por STEC se realiza básicamente por dos vías. Por un lado, la vigilancia del síndrome urémico hemolítico es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata a través de ficha individual y planilla semanal. Y sin embargo, a pesar de que esto está reglamentado ya desde hace muchos años, existen grandes debilidades en el uso de este sistema de registro. En nuestro país, el registro oficial de casos de síndrome es muy, muy bajo. Estamos hablando de unos 5 casos anuales. Y cuando uno habla con los nefrólogos y con los hospitales de referencia, porque estos casos no se pueden esconder, básicamente sí o sí llegan a internarse, eh, refieren de que realmente los casos son que no son muchos. O sea, ellos no refieren de que sea un problema muy grave el síndrome en el Paraguay. Por otro lado está la vigilancia de las STEC, que está reglamentada en la resolución ministerial del año 2008 del Ministerio de Salud. Pero acá también tenemos una gran debilidad debido a que el sistema de detección de las STEC es muy complejo y los laboratorios, sobre todo hasta antes de la pandemia, no estaban preparados con laboratorios de biología molecular en su mayoría para la detección de estos patógenos. Mirando un poco así la historia del Paraguay, podemos decir que el primer caso de SU posentérico se documenta en el año 1987. Las primeras cepas se aíslan de O157H7 en el 2002. Posteriormente empiezan a aislarse las O157 las Tecno 157. El primer caso de SU asociado a O157H7-ZX2 recién se documenta en el 2009, porque recién ahí también se construyó la capacidad de detección. Eso es importante recalcar. Y en todos estos años, desde el 2002 hasta ahora, hasta el 2020 o 2021, que empezamos a estudiar un poco más profundamente esto, realmente se aislaban muy pocos casos anualmente, esporádicamente. Recién a partir de los últimos años, desde el 2018, se empezaron a hacer estudios en alimentos, sobre todo en carne molida cruda, y también estudios de deportación en establecimientos ganaderos, donde realmente se vio que la presencia de STEC era importante, tanto en carnes como digamos, en portación animal. Una de las pistas que pudimos tener para saber un poquitito cuánto era la carga de STEC dentro del total de las diarreas fue un estudio que se hizo en el año 2019 sobre un total de 743 muestras estudiadas provenientes de 8 hospitales del área de Asunción. Y en este estudio se detectó 15,7% de E. coli productor de diarrea o DEC. Y en este estudio STEC fue el 0,4%. Para nosotros, dentro de las E. coli que pueden causar diarrea, el patotipo más importante está siempre en puja entre E. coli enterotoxigénica y E. coli enteroagregativa.
Entonces, la pregunta que nos hicimos en este trabajo fue si en Paraguay están circulando cepas de gran variabilidad genética y si portan o no mecanismos de virulencia con potencial impacto para la salud del ser humano. Y entonces este estudio lo que nos permitió es conocer un poco la estructura poblacional de los aislamientos, su perfil de riesgo, si habían o no clones, su distribución geográfica, permitiendo así también identificar las especies de mayor impacto. El objetivo general del trabajo fue determinar, contribuir al conocimiento de la epidemiología genómica de Escherichia coli, productor de toxina Shigella en Paraguay, con especial énfasis en la aplicación de secuenciación de nueva generación y los objetivos específicos, estudiar las características genéticas de los aislamientos de STEC e identificar los principales genes de virulencia asociados a la enfermedad, establecer la relación clonal de los aislamientos de STEC en este marco temporoespacial específico, determinar la presencia de subpoblaciones y clados circulantes y estudiar las bases moleculares de la resistencia antimicrobiana de los aislamientos de STEC. Nos propusimos entonces realizar varios estudios. Los primeros son un estudio retrospectivo de aislamientos de STEC O157 y no 157 recuperados de muestra de heces diarreicas procedentes de pacientes desde el año guardadas o almacenadas a menos 80 grados desde el año 2002 al 2020, además de un estudio prospectivo para recuperar muestras en un lapso de más o menos un año y medio, que se diseñó en 6 hospitales centinelas de la región metropolitana de Asunción y Central durante el año 2021 y 2022. Este estudio prospectivo seleccionó 3 hospitales de gran porte a nivel de Asunción y 3 hospitales del área central, que sería el departamento que envuelve a la ciudad de Asunción, que es la capital, y la población, digamos, meta es de casi 3 millones de habitantes. Y se hizo el estudio en población general, o sea, tanto en población pediátrica como en población adulta. La N estudiada fue de 6.197 muestras. Este es el algoritmo de trabajo a nivel de la detección de los patógenos. Si ustedes ven acá, se partió obviamente a partir del tamizaje molecular, porque las STEC no se pueden detectar, con excepción de la 257, muy fácilmente con el cultivo tradicional. Se utilizaron, además de las STEC, se buscaron también todas las demás E. coli diarrogénicas. Se utilizaron para eso 3 PCRs de tamizaje en zona de confluencia y pools, y posteriormente se tuvo que grillar uno por uno cuando había una señal positiva para la detección de las cepas específicas que después finalmente se fueron confirmando con sus diferentes factores de virulencia. Esto hicimos de manera a poder también verificar la presencia de cepas híbridas que actualmente están emergiendo en todo el mundo. Los resultados de esta prevalencia nos dio que los patógenos bacterianos se aislaron en un 20,3%, siendo E. coli diarrogénica el patógeno más importante. Y dentro de las coli diarrogénicas, E. coli enterovariativa fue la primera, digamos, la más prevalente, y STEC tuvo una prevalencia del 0,4%, o sea, se confirmó el dato que ya teníamos del año 2018. En total aislamos en ese lapso de tiempo, que fue todo el año 2021 y hasta mayo del 2022, 21 STEC no 157 y 2 STEC o 157. El total de cepas entonces obtenidas de tanto el estudio retrospectivo de los aislamientos del 2002 al 2020 y el estudio prospectivo de 2021 a mayo del 2022, pudimos recuperar un total de 55 aislamientos de STEC.
Posteriormente se procedió a la caracterización fenotípica molecular. Históricamente habíamos implementado en el laboratorio para la detección de serotipos, perfil de resistencia, toxinas, subtipos, otros factores de virulencia importante, subtipificación molecular a partir de la electroforesis en campo pulsado y también la caracterización genómica, ya que habíamos recibido el equipo de Illumina MySeq en la institución y nos propusimos completar la caracterización tradicional con la caracterización genómica. El pipeline de análisis utilizado fue el que se utiliza en la red PulseNet América Latina y el Caribe, del cual el Paraguay forma parte. Partimos a partir de los FASTQ, se realizaron los controles de calidad, se realizó el trimeado si fuera necesario y el ensamble, y posteriormente se realizó la caracterización utilizando dos estrategias. Por un lado, la estrategia de usar las lecturas crudas sin ensamblar, los FASTQ, y esto se utilizó para confirmar la identificación del germen a partir del Kraken, la búsqueda de genes de virulencia, resistencia, utilizando el programa Ariba y utilizando diferentes bases de datos como el Virulence Finder, el Plasmid Finder y el ResFinder. También se utilizó el programa SRST2 para la serotipificación. Y la otra estrategia utilizada fue ya digamos, el ensamble, el FASTA, el archivo FASTA, eh, para sobre todo lo que fue detección de mutaciones, detección de determinación de los clados, de los linajes, de los factores putativos y de los subtipos. Posteriormente se realizó la epidemiología genómica para ver, un poco cómo estaban relacionadas las cepas entre sí. Se realizó primeramente un pangenoma con el RORI, y posteriormente las cepas que fueron muy clonales, de que fueron las E. coli 257, se realizó un mapeo contra referencia utilizando LiveSet, y se realizó la visualización posteriormente. ¿Cuáles fueron los resultados? De la caracterización de las STEC o 157H7, que en realidad tuvimos una recuperación de 12 cepas, pudimos determinar que la mayoría, si vemos un poco los datos epidemiológicos, estaba asociada a niños menores de 2 años. Y también otro punto que vimos es que la mayoría estuvo asociado a diarrea con sangre. Solamente en 2 casos se pudo confirmar la asociación de la diarrea con sangre con síndrome urémico hemolítico. Hay que decir en este punto que nosotros tenemos reportes de síndromes más, o sea, tenemos lo que ya había explicado, unos 5 a 7 por año, pero que normalmente llegan las muestras eh, ya o sea, el paciente ya fue tratado con antibióticos y muchas veces ya no se puede aislar ninguna bacteria. Las características genéticas de estas STECO 157H7 fueron en el 100% de las cepas estudiadas STX2 positiva, EAE positiva y enteromolicina positiva, que son, digamos, los factores de virulencia más importantes. Y si vemos a nivel de los subtipos, la STX2A, la 2C fue la más importante, pero la STX2A estuvo presente en 4 de los 12 pacientes, y la combinación de ambas toxinas STX2A más 2C en 2. La distribución de perfiles electroforéticos con la electroforesis en campo pulsado mostró
bacterias bastante clonales con, con la presencia de un clúster que pudimos determinar en el año 2009 y que fue en realidad un brote intrafamiliar. Respecto a las Stecno 157, pudimos ver que las características epidemiológicas también se asociaban con diarreas en niños menores de 5 años en su gran mayoría, pero lo interesante de estas Stecno 157 es que también aparecieron o pudimos detectarlas a lo largo de todas las edades y con mayor énfasis otra vez en las edades ya al final de la vida, ¿verdad? De los 73 para los 90 años. Otra característica epidemiológica que vimos es que las diarreas de las Stecno 157 correspondían en su mayoría a diarrea que no tenía sangre. Por lo menos no se detectó sangre en el laboratorio en el momento del aislamiento. El tipo de toxina prevalente en las STX no 157 fue STX1, seguido de STX2 y también hubo una asociación de STX1 y 2 y el subtipo prevalente fue de STX1A seguido de STX2C. Respecto a los demás factores de virulencia de importancia, vimos que EAE estuvo presente en el 63% de los casos y la enteromolicina en el 70% de los casos. Y respecto a la combinación de los diferentes factores de virulencia de las STEC, hubo varios, pudimos determinar varios genotipos diferentes, muy variados, siendo el genotipo de STX1, EAE positivo, enteromolicina positivo, el más prevalente, seguido de STX2C, EAE positivo, enteromolicina positivo. También detectamos algunos genotipos que no presentaron ni EAE y presentaron otros factores de adherencia como el gen SA. Cuando hicimos la electroforesia en campo pulsado con la enzima de restricción EXFA1, pudimos también determinar la relación de estas cepas entre sí. Y lo que vimos es que primeramente son mucho menos clonales que las O157, son mucho más variables y determinamos también algún clon presente, pero esto varió un poco después con cuando hicimos la secuenciación de genoma completa. Ya entrando a la genómica específicamente y a los primeros resultados de genómica que pudimos evaluar, porque todavía no terminamos esta evaluación, es bastante extensa, pudimos determinar que la distribución de factores de virulencia en las STECO 157 fue bastante más homogénea. Digamos que la mayoría de las cepas presentó los factores de virulencia más importantes. Por ejemplo, los factores de virulencia asociados al sistema de secreción tipo 3 codificado en la isla de patogenicidad LEE, que son el TIR, el TCCP y las proteínas ESP, que están señaladas en el color rojo. También los factores asociados al sistema de secreción tipo 3 codificadas por FAGO, que están en color naranja, los genes efectores no codificados en la isla LE, que son los genes NLA, NLEB, etcétera, que están en color lila. Los factores de virulencia codificados por el plásmido en color verde y así sucesivamente. Cuando vimos esta misma distribución de factores de virulencia en las cepas no 157, esto cambió bastante. Vemos que es mucho más variable, que obviamente en este grupo están
tanto las cepas EAE positivas como las cepas EAE negativas, y lo que nos llamó la atención es la presencia de los marcadores del plásmido PO113, que es el plásmido que está normalmente presente en las cepas que no tienen el plásmido o 157 o 157 asociado más a las cepas que tienen que están, digamos, que las cepas más asociadas a o 157 o 111, etcétera, las que anteriormente se llamaban enterohemorrágicas. Cuando vimos la caracterización genómica de la tipificación del MLST, pudimos ver que todas las STEC o 157 fueron ST11, mientras que las no 157 fueron muy variadas, asociadas a algunos complejos clonales como la O111H8, ST16, ¿verdad? Que fue una de las más comunes, o el O26H11, ST21, o el O48H7, ST1423. Al hacer la caracterización genómica de los mecanismos de resistencia, pudimos ver que se detectó un grupo muy grande de genes, o por lo menos más extenso que en las cepas O157, que realmente no encontramos muchos mecanismos. En las no 157 pudimos visualizar muchos mecanismos de resistencia asociados a plásmidos, y esto realmente nos llamó bastante la atención. Ya mirando el árbol de pangenoma, en donde pudimos, digamos, relacionar la mayoría de los genomas en este árbol. No están todas las cepas de no 157 aún, porque todavía estamos en el proceso de ensamble, pero pudimos ver básicamente, y se puede ver muy gráficamente, cómo se dividen en dos ramas muy importantes. Las cepas O157 que están señaladas en rojo, H7, son muy clonales, y las no 157 son mucho más diversas. Y si miramos un poco más detenidamente el árbol filogenético, mapeando de las cepas O157 H7 contra una referencia que es la EDL933, podemos ver que estas cepas se agrupan en tres grandes clústeres, ¿verdad? Y que alguna de ellas, sobre todo la 1985 y la 1903, que habíamos visto como parte de un brote, también están agrupadas en este árbol. Y la diferencia de SNPs entre estas cepas fue de 3 SNPs. Hicimos también una relación, quisimos comparar las cepas de Paraguay, algunas de las O157, con cepas globales, digamos, del mundo entero, y lo que hicimos fue primero subir estas cepas a Enterobase para poder definir cuáles eran los aislamientos más parecidos, para posteriormente poder hacer la comparación. Y pudimos ver que digamos, las cepas de Paraguay se agruparon en diferentes ramas asociadas a diferentes países, algunas asociadas a Inglaterra, otras asociadas a Argentina, algunas asociadas inclusive a Estados Unidos, Canadá, etcétera. O sea que vimos que a nivel mundial la distribución de las cepas de Paraguay fue bastante diversa, ¿verdad? Las cepas de O157. Entonces, como conclusiones, podemos decir que básicamente los resultados de Whole Genome Sequencing mostraron una alta correlación de los factores de virulencia detectados en forma tradicional por métodos moleculares, utilizando el diagnóstico de rutina, que es lo que usamos normalmente. Hubieron algunas discrepancias, sobre todo en los subtipos, y eso
pudo deberse probablemente a problemas en el ensamblado del genoma, porque estamos hablando de que son la tecnología Illumina secuencia en digamos, genomas, secuencias muy cortitas que después se tienen que ir uniendo como un rompecabezas, y en ese proceso de unión se pueden perder algunos pedacitos, algunos genes inclusive, ¿verdad? La mayor prevalencia de STEC O157, o sea, la mayor prevalencia digamos, de las 55 cepas estudiadas, o 157, 12 fueron o 157 H7, las demás correspondieron a varios serotipos que ya fuimos nombrando, o 26, H11 o 45, H31 o 48, H7 o 111, H8, etcétera, y la tipificación de MLST reveló que todas las O157 pertenecían al ST11 y las no 157 fueron muy variadas. El 40% de las cepas aisladas totales de las STEC presentó o codificó la toxina SHIA2, el 60% restante codificó por la toxina SHIA1 sola o asociada a las STX2. La presencia de los subtipos STX1A y 1C, STX2A y 2C, perdón, demostró que pueden haber subtipos o circulan subtipos que pueden causar enfermedad grave. El 75% de las cepas fue positivo a EAE. Y respecto a las STEC EAE positivas, la mayoría de las cepas presentó los genes responsables del sistema de secreción tipo 3 y otros genes efectores no codificados en LEE que participaron o que participan del proceso de pegado íntimo. Además, se detectaron varios genes de resistencia, muchos de ellos asociados a transmisión plasmídica. Hay que hacer una mención especial acá de los genes de resistencia a las beta-lactamasas de espectro extendido, QNR, etc. La relación filogenética del árbol de pangenoma obtenido mediante Rory muestra que el grupo de las E. coli no 157 fue muy diverso, mucho más que las O157, que las STEC O157H7 fueron analizadas contra una referencia y mostraron cepas asociadas entre sí, y sobre todo acá un tema también interesante es que se identificaron cepas O157H7 del clado 8 hipervirulento. Y hay que decir acá que los dos casos de síndrome urémico hemolítico que pudimos confirmar con E. coli 157H7 pertenecieron al clado hipervirulento, el clado 8. Agradezco entonces a todas las personas que nos están ayudando en este trabajo, a mis tutores, al equipo de profesionales de la plataforma genómica del Instituto Malbrán que nos van apoyando, y al equipo de trabajo del Laboratorio Central de Salud Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, por la presentación. Felicitaciones. Muy buena. Felicitaciones. Yo tengo una pregunta, no sé si vas a empezar vos, Victoria. Escucho. Sí, espera que ya... Tomo un traguito de agua porque me quedé con la boca. ¿Empiezo? Sí. Bueno, te felicito. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que fuiste súper clara. Se me fueron generando preguntas, pero también al mismo tiempo las fuiste aclarando, así que te felicito y te agradezco mucho. Tengo solamente una pregunta que me fue surgiendo, fui anotando cosas mientras ibas presentando, pero me surgió la duda cuando dijiste, cuando hablaste de los aislamientos más diversos, cuando vos tenías la cepa no O157,
Y antes en el análisis de electroforesis en campo pulsado mencionas que tenías relación clonal entre muchas de las cepas que habías estudiado por esa técnica y que se debían a que las muestras eran de un grupo intrafamiliar o algo así, ¿puede ser? Sí, eso fue en la O157. O sea, dentro de las Claro. O157 había un clúster, ¿verdad? Un clúster que al hacer la electroforesis en campo pulsado dio 0 bandas de diferencia, o sea, ninguna banda. Y posteriormente, al realizar la secuenciación de genoma completo, ese mismo clúster se mantenió unido, digamos, siguió siendo un clúster, pero lo que mostró es que había una diferencia de 3 SNPs. Eso es lo que mostró la secuenciación de genoma completo, ¿verdad? Mientras que porque la secuenciación del genoma completo lo que hace es que discrimina mucho más claro. digamos, el purpil. Entonces se pudo ver que había una diferencia de mutación de 3 SNPs, pero digamos, eso está muy asociado a que hubo una transmisión familiar probablemente entre una persona a otra. Normalmente cuando hay 0 SNP de diferencia, eso es que la bacteria está en una sola persona. Si ya pasa a otra persona, generalmente va a haber alguna mutación. Entonces, es posible que haya, si bien la banda electroforesis mostró que no había nada, ¿verdad? Hay que acordarse que cuando uno hace la electroforesis en campo pulsado, la enzima corta en lugares específicos, pero puede no afectarse por la mutación, ¿verdad? Entonces, básicamente eso muestra que coincide lo que dice el pulfil con lo que muestra el árbol filogenético posteriormente. Claro, por eso, la falta de diferencia en este grupo, bueno, o la menor diversidad, digamos, en este grupo, comparado con el otro grupo, que por ahí tenía además más casos, puede estar debiéndose a esto, a que vos tenías un grupo de muestras relacionadas. Sí, exactamente. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿ya te puedo hacer una preguntita? Sí. Bueno, primero te felicito porque la verdad que nos pusiste al día con mucha claridad de un tema que no revisamos todos los días, nos es más ajeno, y bueno, tu claridad hizo que te pudiéramos seguir. Mi duda era quizá un poco más global, porque vos mostraste unos porcentajes realmente bajos de las Escherichia coli que serían, digamos, de alguna preocupación desde el punto de vista de salud pública, y aparentemente esto acompañado de bajo número de cuadros clínicos también, ¿no? Sí. Por lo que definía. Entonces, Exacto. Dos cosas. Por un lado, estos números, ¿vos sospechás que son reales, digamos, se maneja un valor? Yo desconozco cuál sería, por ejemplo, estos porcentajes en Argentina, para ponerlo en contexto, ¿no? Si ese 0,4 que vos decís sería un esperable o sería un subdiagnóstico, ¿sí? Y de la mano de eso, lo otro que te preguntaba es, vos, por supuesto, vos hiciste un estudio exhaustivo con un montón de tecnología que calculó que no es del día a día, ¿no? Pero en los laboratorios convencionales, llamémoslos de bacteriología clínica, ¿cuál sería la tecnología mínima que podrían aplicar como para que no se les escapen estos casos, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Por un lado, la primera pregunta es si hay alguna sospecha de subregistro. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí desde el punto de vista sobre todo de la parte clínica. ¿Por qué? Porque hay también, digamos, una cantidad, una población que no accede a los hospitales, y más a estos hospitales de referencia que están más situados en los alrededores de Asunción y Central, ¿verdad? Entonces hay población que no va a acceder nunca, entonces no sabemos de estos casos, ¿verdad? Por otro lado, hay también una alta tasa de problemas
renales en niños. Entonces tiene que haber alguna explicación de estos casos, y hay una sospecha de que el médico no pueda detectar o no sepa detectar los casos de síndrome urémico hemolítico que no sean muy completos en su triada clásica, digamos, y que por eso pasen desapercibidos. Eso es una discusión en el ámbito médico paraguayo, ¿verdad? De que esto sí puede ser así. Referente a lo que es el número que encontramos de ese 0,4%, en esa población, en ese momento, con esa técnica que era una PCR en tiempo final, o sea, estamos hablando de una PCR que no es muy sensible, ese 0,4% es lo que pudimos definir. Yo estoy segura que si usamos una PCR en tiempo real para la detección, que es digamos, poder definir si hay o no una STEC, vamos a subir un poquito más ese número, ¿verdad? Probablemente. Acá el gran problema es que aunque uno use una PCR en tiempo real, después tiene que poder aislar el germen para confirmar que ese germen realmente tiene todos los factores de virulencia en una bacteria, porque uno lo que hace con las PCRs es poder detectar los factores de virulencia, pero no sabe si ese factor de virulencia está en una bacteria, en dos o en tres. Puede ser una toxina Shiga asociada a una bacteria, pero el gen EAE, que es de pegado, está en otra bacteria diferente. Entonces uno tiene que poder aislar. Realmente ese es un problema y no hay forma de aislar esto, sino es grillando uno por uno y haciendo 50 o 100 PCR para poder detectar el germen. Ese es el nivel de trabajo que uno necesita para poder, digamos, confirmar esto. Por otro lado, la capacidad de los laboratorios en Asunción o en Paraguay, como ya dije al comienzo, hasta antes de la pandemia, no estaba muy desarrollada con técnicas moleculares en los laboratorios. Eran muy pocos laboratorios los que podían hacer la detección básica molecular, un tamizaje molecular, ¿verdad? Y esto hace que la detección a nivel de todos los centros genere un subregistro de las STEC realmente. O sea, ¿qué es lo que detectan los centros? Salmonella, Shigella, algunos pocos Campylobacter, ¿verdad? Y todas las DEC, que en realidad son las número uno en las diarreas, no se detectan, no se encuentran si uno no usa estos métodos moleculares de tamizaje, ¿verdad? Esto probablemente ahora cambie porque ustedes mismos habrán sentido lo mismo en Argentina. Todos los laboratorios hoy en día se dotaron de los equipos eh, para poder hacer biología molecular. Entonces, nosotros también tenemos una gran expectativa a partir de ahora de cómo esto va a cambiar en el mapa de Paraguay, porque vamos a poder trabajar más con a lo mejor departamentos que están más cerca de la Argentina, como ser Encarnación, que probablemente tiene otro tipo de problema, o Ciudad del Este, que está más hacia el Brasil, etcétera. A lo mejor ahí vamos a tener otro panorama. Pero Bien, no sé si bueno, respondí a tu pregunta. absolutamente, súper clara y vasta. Diste una idea muy general y bueno, y creo que parte de lo que dijiste, más allá de todas las capacidades que puedan tener los laboratorios, si el médico no está entrenado para detectar el caso, ahí hay un serio problema, porque él es la primer barrera para pesquisar. Por más que ustedes tengan toda la tecnología, si el médico no lo ve, no lo sospecha, bueno, ahí me parece que hay terreno para trabajar, ¿no? En ese lado. Así que Así bueno, mismo. muchísimas gracias. Muy Bueno, bueno. de todos modos quería agregar una cosita ahí, es que lo ideal sería que los laboratorios puedan tener algún método de tamizaje, ya sea una PCR en tiempo real o una PCR convencional. Pero de todos modos, después nos queda la segunda parte, que es poder confirmar ese aislamiento. Y ahí es donde el laboratorio de referencia o los laboratorios regionales de referencia deberían tener esas capacidades para poder hacer esa confirmación final. Porque no nos olvidemos que la búsqueda de estos patotipos híbridos es
cada vez más importante después de lo que pasó con el brote de Alemania. O sea, ya no existe simplemente la O157H7, hay otras amenazas probablemente más importantes. Yo, una preguntita, así un detalle asociado un poquito a lo que te preguntó Pamela, que vos decías que las STEC no O157 son más variables que las O157 y además tenían más mecanismos de resistencia asociados a plásmidos, que a ustedes les llamó la atención mucho eso. ¿Cómo es eso en el mundo? ¿Ustedes vieron más variabilidad de lo que se encuentra en otros en la región o a nivel mundial? ¿Por qué les llamó tanto la atención? No, en realidad no nos llamó la atención. Esto es lo que se ve en todo el mundo. O sea, las no 157 son mucho más variables. Lo que nos llamó sí la atención es la presencia de factores de resistencia, de mecanismos, perdón, porque yo que trabajo en STEC hace mucho tiempo, no estaba acostumbrada a ver resistencia en las STEC. Y de repente en estas últimas STEC que estamos encontramos varios mecanismos de resistencia. Inclusive hay uno que yo no puse ahí porque quiero confirmar que es un MCR1, ¿verdad? Que da resistencia a la colistina, porque realmente esto no era tan habitual de ver en las STEC. Sí en las enteroagregativas, y ahí es donde hay que tener un poco cuidado, porque acuérdense que estas coli están todas juntas en el intestino y se van pasando de uno a otro digamos, los plásmidos, ¿verdad? Y realmente si uno compara las STEC versus las enteroagregativas son mucho más resistentes. La mayoría tiene BLE y otros mecanismos más, pero esto no pasaba en las STEC, por lo menos en las primeras que nosotros habíamos estudiado. Ahora sí estamos encontrando. Y ustedes lo asocian a que se están intercambiando los plásmidos, ese es lo que vos dijiste. Yo creo que sí, o sea, sí, claro. Y eso es algo que tenemos que poder demostrar utilizando la tecnología de secuenciación, pero de long reads, digamos, no con Illumina, porque ahí es muy difícil estudiar los plásmidos, pero sí con otras plataformas. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Bueno, ¿nadie más tiene ninguna pregunta? Sí, tenía una. Bueno, Dalí, el trabajo. Quería consultarte la parte de filogenia. Tú hablas de una cepa de referencia, pero no especificas cuál, ¿no? O sí, perdón. La EDL933 es la que usamos para la comparación de las O157. Esa es una que, digamos, es la utilizada. Es la cepa de referencia que usamos para todo en realidad. Es la misma que usamos para las PCRs, ¿verdad? Esa es la cepa de referencia. Ya, gracias. Y en cuanto a las discrepancias que habías obtenido, que habías encontrado en la secuenciación, ¿no? La tipificación por la secuenciación versus los métodos estándar. ¿Tienen pensado hacer algo más ahí? Intentar secuenciar esas regiones en particular para ver si verifican ese detalle? Porque podría ser, también pienso, ¿no? Que capaz que hay alguna mutación que podría estar afectando la tipificación por los métodos estos de PCR que estamos usando normalmente. Sí, en realidad a nosotros nos pasó algo al revés. Encontramos por PCR y no encontramos cuando ensamblamos el genoma. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que si bien estos genomas tenían buena cobertura, tenían buena calidad en general, yo creo que el problema del ensamble de la tecnología Illumina es lo que a veces hace que uno pierda algunos pedacitos, ¿verdad? Y básicamente en este caso lo ideal sería, si uno sospecha que la secuencia está bien, que realmente no hubo problemas, es tratar de secuenciar con long reads, porque ahí sí uno podría ver que estos gaps, llenar estos gaps, ¿verdad? Básicamente eso es lo que pensamos hacer con esta, pero fue con una cepa nada más, que no hubo esta concordancia. Gracias. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. Bueno, gracias, Natalia.
tu presentación. Bueno, Muchas gracias, les agradezco. Les agradezco. Muchas gracias por las felicitaciones.